Madre mía, con lo que está pasando con Leticia Ortiz. Ayer os traje dos entrevistas que hicimos con Joaquín Abad de su libro. Lo tengo por aquí el libro. Aquí lo tengo. Aquí. ¿Vale? Que es Leticia, una biografía no autorizada, un libro en el que Joaquín Abad nos contaba muchísimas cosas sobre Leticia, sobre su pasado antes de ser reina. Nos dejaba los pelos de punta todo lo que se estaba contando, todo lo que nos contaba, más que nada nos contaba él, nos contaba Joaquín Abad, y nos dejaba con los pelos de punta, nunca mejor dicho, porque había cosas que no entendíamos y historias que no acabábamos de entender y sobre todo no acabamos de encajar dentro de la historia de la Casa Real Española. Ayer os subimos dos vídeos con dos entrevistas de 1 hora y pico cada una con Joaquín Abad. Os recomiendo que si no lo habéis visto vayáis a verlo porque entenderéis qué es lo que nos tiene que explicar Joaquín Abad, qué es lo que explica Joaquín Abad en su libro sobre Leticia Ortiz, esa biografía no autorizada de Leticia. Y nos contó pues amoríos, nos contó cómo era Leticia de joven, el engaño, presunto engaño de Leticia al rey Felipe VI. Bien, todo esto es cosas que tenemos que tratar, cosas que tenemos que hablar, pero lo primero que vamos a analizar es las crisis que ha habido entre Leticia y Felipe VI. De la primera a la última, porque no han sido pocas. No han sido pocas, han habido varias crisis. Gente muy cercana a Casa Real lo sabe perfectamente que han habido muchas crisis entre ellos. Y vamos a verlo y vamos a analizarlo. Quien nos lo va a contar en esta ocasión va a ser Pilar Eyre. Hoy tenemos dosis de Pilar Eyre, le vamos a dar un poquito de velocidad para que Pilar no se nos haga pesada, pero va a analizar todas las crisis de los reyes de España, de la primera a la última. Y ojo, no han sido pocas, porque luego os tenemos que contar qué es lo que ha pasado de última hora. Atención, compartimos la pantalla y vemos a Pilar Eyre que nos explique esas crisis entre el rey Felipe y Leticia Ortiz. Cuernos, cuernos, dubidú. Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, Leticia hasta ahora llevaba la voz cantante en la educación de sus hijas, sobre todo de la princesa de Asturias. Ella decidió a qué colegios tenían que ir, ella decidió a qué internado tenía que ir, este internado el Atlantic en Gales, ella decidía sus actividades extraescolares, ella incluso decidía las comidas que le tenían que dar en el colegio. Por cierto, que ahora me han contado que las madres están deseando que Sofía termine el curso de una vez para poder comer lo que les da la gana el año que viene, porque se ve que ella controlaba la comida del comedor del colegio Los Rosales ahí como en plan sargento. Y hasta ahora todo lo que hacían sus hijas, bueno, lo que hacía... A ver, esto es fuerte, que la hija controle toda la comida, todo lo que comen el resto de alumnado en el colegio, me parece fuerte. A ver, como está allí la princesa, pues mira, lo que vamos a hacer es que la princesa, como tiene que comer bien, ya comen todos bien, van a comer todos lo que come la princesa. En fin, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero me ha hecho gracia, y por eso lo contaba. Venga, vamos a continuar escuchando a Pilar Eyre. La princesa de Asturias, pues la verdad es que dependía de ella más que de Felipe, porque ella, la que llevaba la voz cantante, estaba totalmente entregada a la educación de sus hijas. La verdad es que son dos niñas muy educadas, pero a partir de ahora, pues esta tutela, ¿no? Esto va a pasar al gobierno. O sea, la princesa de Asturias ya no es no es solamente la hija de Leticia, sino que es la heredera de la corona, y tanto su formación como su educación, pues como su día a día, va a estar tutelado y conducido por el gobierno. Entonces, esto ha sido una fuente de tensiones en el matrimonio de Leticia y Felipe, como es natural. A Felipe esto le parece normal, esto de su hija. Él sabía que se tenía que someter a estos 3 años de servicio militar, él también lo hizo, y lo hizo también su abuelo. Entonces le parece además que esto da continuidad a la corona, él le enorgullece, además de que le gusta, ¿no? Pero bueno, Leticia tiene una extracción diferente, no ha nacido princesa real, o sea que ya sabe lo que ha sido, ¿no? Lo que es luchar, lo que es trabajar, lo que es coger el metro, lo que es tener un sueldo, y esto de que su hija le quiten a su hija en cierta manera y que su hija no vaya a tener esa misma juventud ya nunca, ¿no? Porque va a estar siempre ya tutelada por el gobierno hasta que se muera, ¿no? Pues la verdad es que se le hace muy duro. Si su hija le llama desde la academia, por ejemplo... Bueno, esa sería la primera crisis, ¿no? Porque no estarían de acuerdo Leticia con Felipe de cómo tienen que llevarlo las hijas,
Continuamos. Y le dice, mamá, pues me quiero ir, ya no puedo más. Ella no le va a decir, no le podrá decir, bueno, pues vuelve a casa, ¿no? Ella solamente le podrá decir, aguántate porque no hay otra, ¿no? Entonces, la vida castrense, que si tú la eliges, pues es maravillosa, es una profesión maravillosa, es dura, es exigente, y si te es impuesta, como en el caso de Leonor, pues la verdad es que todavía, yo creo que todavía es más dura, ¿no? Recordemos que el príncipe Eduardo de Inglaterra, bueno, que también ingresó en la milicia, ¿no? Como lo hicieron sus hermanos y su padre, pues a los 22 años tuvo una depresión severa, no se adaptaba a la vida del cuartel y lo tuvo que dejar porque estaba enfermo, bueno, porque eso le enfermó. Entonces, el pensar en esta posibilidad para su hija, ¿no? Pues la verdad es que a Leticia pues le causa dolor, y yo creo que ha sido una gran fuente de tensiones entre ella y Felipe en estos días, ¿eh? Y realmente no ha sido la primera crisis de los reyes, porque el matrimonio de los reyes no ha sido ningún camino de rosas. Se casaron hace 19 años, ¿no? En el 2004, y desde el principio hubo rumores de crisis. Yo recuerdo los primeros meses ya decían, oye, no, que van a hacer un comunicado, no, que van a anular el matrimonio, no, que ya seguro que no cerremos todavía el número porque igual tenemos un comunicado de Casa Real, y había siempre, pero había como rumores de que el matrimonio iba mal, que había peleas, y que además que esto de llevarse mal pues tenía la fuente de la causa de estas peleas, pues solía, como suele ser en casi todos los matrimonios, por los familiares de Felipe. Atención con las dos cosas primeras que nos está hablando. La primera de todas dice que hay conflictos entre ellos dos por culpa de las hijas, ¿no? Porque las hijas tienen que tener pues una educación castrense. Y Leticia no estaría de acuerdo con esa educación castrense. Pero es que, vamos a ver, quien elige casarse con el rey de España, con el futuro rey de España, es Leticia Ortiz, con las consecuencias que eso le va a llevar. ¿Qué consecuencias le va a traer? Pues que la educación que va a tener que tener sus hijas es castrense. Y punto. Es que no queda otra. No haberte casado con el rey de España. Ah, claro, que casarte con el rey de España porque vas a ser reina, pues es muy llamativo, es muy potente eso, ¿no? Entonces, aquí, a ver, no te puedes quejar de lo que tú has decidido vivir y de que, a consecuencia, has decidido tú que tus hijas también lo vivan, que es una educación castrense. Desgraciadamente para los que no creemos mucho en la monarquía, o a mí me da absolutamente igual la monarquía, que si España es república o no es república, que si España tiene monarca o no tiene monarca, si tiene rey o no tiene rey, para los que nos da igual, para que nos da absolutamente igual, decimos, oye, has decidido tú elegirlo. Tú has decidido que tus hijas tengan esa vida, ¿vale? Si no hubieras querido que tus hijas tuviesen esa vida, no te hubieras casado con el futuro rey de España. Yo creo que esto es sencillo. Tú no puedes quejarte de algo que realmente has elegido tú, has decidido elegir. Y por consecuencia, a tus hijas también meterlas dentro de este lío que es ser infantas o princesas. Hay más, porque luego nos está hablando de esas peleas cuando se hablaba de que se iban a separar los reyes de España. Aquí Pilar Eyre se cura en salud y dice que los problemas eran familiares, que Leticia no aguantaba a los Borbones, no aguanta a los Borbones, y por eso esos puntos de enfrentamiento entre los dos reyes y que estuvieron a punto de separarse. Hablamos de año 2014. Hay otras lenguas que hablan de que realmente el conflicto venía por otro lado. Aparte de todo lo que pasó con el caso Nos, aparte de todo lo que están hablando de que Leticia no aguantaba a los Borbones, también se hablaba de que Leticia en aquel momento tenía un affair con una persona que se llama Jaime del Burgo. Todo esto lo podéis ver en los vídeos que ayer os subimos, esas dos entrevistas a Joaquín Abad. Vamos a escuchar más a Pilar Eyre. Aunque primero Leticia, cuando era novio, se llevaba muy bien con sus cuñadas. Incluso la infanta Cristina y Iñaki compraron el anillo de prometida, ¿no? de Leticia. La verdad es que en el año 2005 ocurrió un episodio, una anécdota que yo explico concretamente en mi libro Secretos y Mentiras de la Familia Real, que es este que tengo aquí, que en el 2005 pues Cristina había tenido a su hija pequeña, ¿no? A su única niña, que era Irene, y entonces quiso bautizarla en la Zarzuela, en los jardines de Zarzuela, como había bautizado a todos sus hijos. Entonces le pidió a Leticia una cosa muy normal, que le dijo, oye, que me gustaría que a ver si puedes alojar en tu casa, porque ya no
caben en la casa de los papás, ya no caben porque estamos todos, a mis suegros, a los padres de Iñaki, que eran un matrimonio pues muy simpático, muy serio del País Vasco. ¿Y cuál fue su sorpresa cuando Leticia dijo, no, yo estoy embarazada, estaba embarazada de 5 meses de Leonor en esa época, y yo estoy embarazada, no me encuentro bien, yo a estas personas no las conozco y no las quiero tener en casa. Entonces, pues no sé cómo se arreglaron los padres de Iñaki, supongo que irían a un hotel, la verdad es que no tengo ni idea, pero ese fue el punto de ruptura, ¿no? Lo que contribuyó a que Leticia se rompiera con sus cuñadas, porque en solidaridad con Cristina, pues Elena también se enfadó. Felipe también se enfadó con ella, le dijo que se lo tenía que haber consultado. Llega la oferta de primavera. Atención a lo que nos está diciendo, que también porque prohibió que se acercasen a casa, estuviesen en casa, y que lo prohibió sin consultarlo con Felipe. Intentó que recapacitase, ella dijo que ni pensarlo, y ahí hubo un primer enfrentamiento que no tuvo consecuencias, pero que realmente luego pudimos verlo en las fotografías, en las imágenes, porque cuando veíamos fotografías de la familia entera, ¿no? Antes había buena sintonía entre los hermanos, y ahora que estaba Leticia, pues no se dirigían ni una mirada. Leticia nunca interactuaba con sus sobrinos, con los niños, nunca jamás, si vosotros miráis las fotografías de esa época, nunca se ve que les haga una carantoña o que sea cariñosa con ellos, y sus cuñadas ni la miraban hacia otro lado. Ellos estaban siempre en un rincón con una expresión pues enfadada, ¿no? Y la verdad es que no transmitía, bueno, ni felicidad, ni contento, ni tranquilidad, ni nada. O sea, que se notaba que había una tensión tremenda entre la familia. En el año 2000... Para ahí, Pilar, porque lo que acabas de decir es bastante importante e interesante de poder analizar. Fijaros una cosa que nos está diciendo Pilar Eyre, ¿vale? Esa manipulación por parte de Leticia al rey Felipe. Esto, a ver, dentro de las parejas viene a ser bastante frecuente que ocurra, que uno de los dos manipule al otro. En este caso parece ser, según nos cuenta Leticia, es decir, según nos cuenta Pilar Eyre, sería Leticia quien manipularía a Felipe, y Felipe pues llegaría un momento que diría, ya está bien, ¿por qué decides por mí cosas que son normales dentro de casa real? Y es que la familia tiene que venir, los Borbones tienen que estar aquí, tienen que venir a verme, tienen que venir a estar dentro de la unión familiar. Y Leticia pues no lo aguantaba. Leticia quería tener pues una vida pues como no monarca, para que me entendáis, con todos los lujos que puede dar la monarquía de ser reina de España, pero ojo, me apartas a todos los Borbones. Yo estos no los quiero. A tus hermanas, contra más lejos, peor, que quieren venir aquí, pero ¿de quién estamos hablando? Yo estoy embarazada. Yo aquí necesito tranquilidad. Y esto parece ser que también le molestó al rey Felipe VI. Que lo hiciera sin contar con él, sin haberlo consultado. Haberle dicho, oye, mira, cariño, Felipe, que yo estoy embarazada de 5 meses y no creo que sea conveniente que aquí vengan tus hermanas. No, ella lo decidió a las bravas. Y esto creó también un conflicto entre hermanas y Leticia Ortiz. Ojo que le empezamos a ver las orejitas al lobo, ¿eh? Le empezamos a ver las orejitas al lobo. Sigue Pilar, a ver qué más. El 8, a pesar de todo, Iñaki Urdangarín cumplió 40 años y su mujer le hizo una fiesta sorpresa en Madrid, aquí en Barcelona, en la casa de Pedralbes, que está aquí, bueno, que está cerca de mi casa. Y entonces Cristina llamó a su hermano y le dijo, oye, me gustaría mucho que vinierais. El hermano le dijo que Leticia no quería ir. Entonces Cristina le suplicó, le dijo, hombre, por favor, que también viene mamá, que estaremos todos, que es el 40 cumpleaños. No había estallado, evidentemente, el caso no es todavía. Y bueno, y al final, pues Felipe consiguió arrastrar a Leticia. Y yo tengo ahí el testimonio de una persona muy próxima que estaba precisamente trabajando en el catering, ¿no? que se sirvió esa noche en este cumpleaños. Y entonces lo publiqué entonces en varios reportajes, ¿no? Y que esta persona pues me comentó que el ambiente era festivo totalmente, que era un ambiente, había mucha gente, bueno, era muy divertido, habían invitado también a todos los vecinos para que no hubiera protestas, en fin, era un ambiente muy distendido, y que la reina había estado muy simpática. La reina en esa época era doña Sofía, que había entrado en la cocina a saludarlos a todos, que se había hecho fotografías con todos y tal, pero que Leticia había estado en un rincón en la fiesta sin dirigirse a nadie, primero con su marido, los dos cogidos sin hablar absolutamente con nadie, y luego cuando empezó la juerga, ¿no? Hicieron una conga alrededor del jardín, sacaron el pastel, bueno, cantaron, pusieron música, había un DJ muy conocido también aquí en Barcelona, muy amigo mío, había un ambiente muy distendido y tal, y entonces al final Felipe se sumó también a la fiesta, ¿no? Y también estuvo bailando y tal, hasta que fue Leticia, le cogió del brazo, le
dijo, vámonos, vámonos. Hubo también ahí una pequeña discusión que la verdad es que la gente lo vio, que se estaban peleando, peleando, es decir, estaban discutiendo, ¿no? Con voces airadas y bueno, y al final sí que se fueron. Esa noche también es cierto que al parecer Iñaki le había intentado dar un sablazo a don Felipe, le había pedido 200.000 euros para terminar de pagar la hipoteca de la casa y que Felipe le había dicho que ni pensarlo, que si ellos habían metido en este lío que ellos solos tenían que salir, o sea que ni pensarlo. Atención también aquí lo que nos dice Pilar, y aquí podemos ver, como os decía, la manipulación por parte de Leticia hacia Felipe VI. Ella va a regañadientes a esa fiesta, se queda allí quieta en el jardín con el otro, lo manipula y le dice, tú aquí quietecito. Cuando él decide, pues mira, están haciendo una conga, voy a ir también a disfrutar un poco, ella, que nos vamos, que no estoy a gusto, que nos vamos. Atención al carácter de Leticia Ortiz, Atención, y esto ya no lo está diciendo Joaquín Abad, esto lo está diciendo una persona que conoce muy bien la Casa Real como es Pilar Eyre, que conoce muy bien la Casa Real como es Pilar Eyre. Vamos a seguir escuchando. Entonces, bueno, yo la siguiente vez que tuve constancia también de la crisis entre Felipe y Leticia, pues la vi yo directamente. Yo asistí a la beatificación del Papa Juan Pablo II, era en el año 2011, asistí no como periodista, sino como católica, y entonces habían enviado a representantes de las Casas Reales europeas y el representante de la Casa Real española eran Felipe y Leticia. Entonces era en la Plaza del Vaticano, hubo una misa ahí, y antes pues había un pequeño, la gente pues estaba distendida mientras no empezaba la ceremonia, hablaban entre ellos, los reyes hablaban entre ellos y tal. Y os puedo decir que Leticia y Felipe no intercambiaron palabra entre ellos, tampoco con nadie. Y yo me estuve fijando toda la misa, ¿no? Lo que duró la celebración, me estuve fijando en Leticia. Estaba guapísima, por cierto, estaba muy pálida, era esa época en que iba muy pálida, estaba muy delgada, iba muy vestida con un traje chaqueta muy elegante. Y me estuve fijando en ella y yo no he visto nunca una persona con una expresión más triste. De verdad, yo iba con unas amigas y decíamos, no, es que tiene que estar pasándolo mal, es que está pasando una depresión, está pasando un disgusto tremendo, o sea, no se la veía feliz, no se la vio sonreír en ningún momento. Era un día precioso, ¿no? Y estaba toda la Plaza del Vaticano llena, ¿no? Y era un día festivo, bueno, no sé, el ambiente era de jolgorio, de felicidad, fue todo muy bonito y la verdad es que ella estaba pálida, triste, seria. Bueno, yo no he visto nunca una expresión, parecía que lo tenía que tener todo, ¿no? Tenía 2 hijas sanas, tenía poder, ¿no? Estaba en la cumbre, ¿no? de la pirámide social del país y sin embargo parecía que no tuviera nada, la verdad. Bueno, la verdad es que luego en el 2013 fue cuando fue la crisis más fuerte, cuando hubo los rumores de separación más fuertes. Quizá hubo otras crisis más fuertes, pero las llevaron en la intimidad. Pero esto fue una crisis de la que nos enteramos todos. Esa época, en el 2013, era cuando Leticia estaba muy delgada, estaba siempre muy tensa, bueno, es muy guapa, es guapísima, pero bueno, estaba con muy mala cara. Venía mucho a Barcelona en esa época, aquí tenía un grupo de amigas con las que se sentía muy a gusto, se sentía muy protegida. Venía pues huyendo un poco de Madrid, ¿no? Porque era esa época en el que estaba dando el reinado de don Juan Carlos, el triste reinado de don Juan Carlos, el triste final del reinado de don Juan Carlos, estaba dando sus últimos coletazos. Don Juan Carlos era esa figura ya que tropezaba, ¿no? Que caminaba mal, que estaba viajando todo el día a los países árabes en conflicto con las embajadas, no se sabía muy bien lo que hacía, se iba a cazar, corrían los rumores de Corina, ¿no? Yo ya había publicado en mi libro La soledad de la reina, ya había hablado de Corina, ¿no? Ya se decían que había una princesa que era la auténtica mujer de don Juan Carlos, la llevaba incluso de viajes y la presentaba como su segunda esposa. Incluso había veces que no podía ni siquiera pronunciar los discursos, ¿no? Porque se había acostado tarde la noche anterior. En fin, era una triste figura la de don Juan Carlos, a la que sin embargo no prestábamos atención, nadie se daba cuenta de esto, porque todos estábamos tan preocupados en atender a los rumores que corrían sobre Leticia, ¿no? Que si estaba anoréxica, que si educaba mal a las niñas, que si se operaba de estética, que si sometía a su marido a todo tipo de humillaciones, en fin. Esa es la cuestión. Sometía a su marido a todo tipo de humillaciones. Lo que ella decía iba a misa. Lo que decía Leticia, y además es que al final acabaremos con esa conclusión. La manipulación extrema y llegando incluso a humillación al rey. Que ella sabía, y nosotros también supimos después, que eran rumores interesados, hechos correr, incluso ella sospechaba por la propia Casa Real para apartar el foco de don Juan Carlos, que no nos diéramos cuenta de cuál era su estado, y para que nos entretuviéramos hablando de Leticia en lugar de don Juan Carlos, que era lo realmente preocupante porque era el rey. Entonces en esa época ella no tenía ninguna posibilidad de defenderse. En Berti queremos que ahorres tiempo y dinero.
Vamos a esperar que salte este anuncio ya, y seguimos escuchando. Había intentado que hubiera que le pusieran la casa de los príncipes, ¿no? Así como hay la casa del rey, la casa de la reina. Quería ya también tener su propio gabinete de prensa para poder defenderse precisamente de estos rumores, pero como no convenía que se defendiera, ¿no? Tenía que estar ahí como una res presta al sacrificio, ¿no? Pues la verdad es que se sentía muy mal y ahí sí que hubo rumores fuertes de que se quería separar de Felipe. Ese verano fueron a Maribén, a ella no le gusta Palma, fueron a Maribén, ella no quiso ir, entonces se fue a destino desconocido, no sabíamos dónde había ido. Había 2 días en los que era ineludible su presencia, que había un acto oficial, fue y se volvió otra vez a ir. Felipe estaba con sus hijas, cuando le preguntaban decían, está bien, no sabía qué contestar realmente, porque no se sabía nada de Leticia. Y en fin, y cuando ya pensábamos que se iba a redactar un comunicado de separación, incluso decían, oye, no cerremos el número. Bueno, yo trabajaba en esa época en un periódico, pero no cerremos el número todavía, porque parece ser que van a emitir un comunicado, se sabía seguro, tenía de voces muy autorizadas, que sí. Al parecer, a alguien le recordó a Leticia, esto sí que yo no lo he podido comprobar, alguien le recordó a Leticia que había firmado un contrato prematrimonial en el que las princesas, los futuros hijos, se quedarían con el padre en el caso de separarse. Ella, pues, o ella quizá pues lo pensó, o se le hicieron promesas, bueno, yo no lo sé, pero volvió al redil, dejó de venir a Barcelona, y supongo que la promesa fue que el rey abdicara, ¿no? Que don Juan Carlos abdicara, y al año siguiente, de hecho en el 2014 fue cuando el rey abdicó, y Felipe y Leticia pues fueron reyes y las aguas volvieron a su cauce. Pero vamos, en cierta manera aquí entiendes varias cosas, o al menos es lo que yo entiendo después de todo lo que hemos ido encajando dentro de este puzzle. Leticia venía mucho a Barcelona. ¿Por qué venía mucho a Barcelona? Hay que recordar que en aquella época su hermana vivía aquí en Barcelona y Telma vivía en Barcelona y estaba casada con Jaime del Burgo. Jaime del Burgo no vivía con Telma en Barcelona, esto lo quiero recordar. Jaime del Burgo vivía en Nueva York y cada cierto tiempo viajaba a Barcelona. Pero casualmente, y esto está comprobado, nunca se quedaba en la casa de su mujer, la casa de Telma. Se iba a un hotel en Barcelona que se llama Hotel Ars. Y casualmente, también en aquella época que se dice de la gran crisis que estuvieron a punto de separarse, Leticia viajaba mucho a Barcelona. Y parece ser que iba a este hotel a tener encuentros con Jaime del Burgo. Todo esto dicho por Jaime del Burgo en su momento, que todo esto lo dijo Jaime del Burgo, no es que lo estemos inventando o haya salido del aire, no, Jaime del Burgo es quien dice que en aquella época pues mantenían una relación y que se veían en Barcelona. Claro, empiezas a encajar, ¿no? Empiezas a encajar las piezas. No iba a Mallorca con la familia real porque estaban a punto de romper, no quería saber nada, iba para los actos que tenía que asistir. Pero ojo, en cuanto ella se convierte en reina, cuando los reyes abdican y se convierte en reina, todo cambia, todo cambia. Os vuelvo a repetir, las orejitas al lobo se le empiezan a ver. Pero bueno, esto no quiere decir que no han llegado como reyes, que no hayan tenido crisis, porque todavía se recuerda cuando al principio de legislatura del año 2016, unas malas caras tremendas entre ellos, expresiones de enfado, él pareció que quería hablarle y ella le giró la cara, o sea que seguro que había habido alguna bronca, aunque tampoco supimos realmente por qué. Y entonces en el 2018 pues ya nos ponemos en lo de la Catedral de Palma, ¿no? Evidentemente, yo ya lo he contado en otro vídeo, yo creo que en esa ocasión no supimos la trastienda hasta tiempo después, lo único que vimos fue 2 niñas maleducadas, casi intentando desmembrar a su abuela, y una señora así, que era la reina, ¿no? Que era Leticia, con unos... Estoy de acuerdo, Gloria, en lo que dices, pero que lo diga Jaime del Burgo no quiere decir que sea cierto. Estoy de acuerdo, no le vamos a dar veracidad absoluta a Jaime del Burgo después de saber también que iba a escribir un libro, no lo escribió y que ahora quiere hacer un documental. Ni mucho menos le vamos a dar veracidad a todo lo que dice Jaime del Burgo. Pero sí que es verdad que cuando tú juntas las piezas del puzzle, encajan, porque Jaime del Burgo dice unas cosas que luego, cuando ves lo que realmente ocurrió en aquella época, empiezan a encajar. ¿Que pueden ser real todo lo que dice Jaime del Burgo? Pues podría ser que sí. ¿Que puede ser mentira? Pues también puede ser. Pero que las piezas se empiezan a encajar, oye, eso es indiscutible. Que Leticia viajaba a Barcelona muchísimas ocasiones y que... es verdad que la hermana estaba casada con Jaime del Burgo, que fue una boda, un matrimonio efímero, o sea, duró nada y menos, y que
parece ser, todo indica, por lo que dice Jaime del Burgo, que él iba a Barcelona y que tenía encuentros allí con Leticia. Pues claro, casan esas cosas, empiezan a casar y el puzzle se empieza a unir. ¿Vale? Pero ya se veía las orejitas, ya se le veían las orejitas al lobo. Gestos poniéndose de cara, de espaldas a la cámara, y Juan Carlos diciendo controla a tu mujer, controla a tu mujer. Bueno, una escena que todos hemos pretendido olvidar después, ¿no? Que no se ha hecho nunca más mención de esta escena, sobre todo desde que son reyes, bueno, de estos últimos años, ¿no? Ya eran reyes en esa época, pero luego, bueno, pues le obligaron a Leticia, así tal cual, ¿eh? Porque es cierto que le obligaron a hacer una escenificación de la reconciliación con doña Sofía. Fueron a visitar una visita médica a un hospital, y entonces a Leticia solo le faltó ponerse de alfombra, porque se agarró al brazo de su suegra, le abrió la puerta del coche, la dejó pasar primero, bueno, ya más cosas ya no pudo hacer para hacerse perdonar aquel episodio en el que realmente pues tampoco tuvo ninguna culpa. Que hayan trascendido más crisis, pues la verdad es que yo no tengo noticias. Si las ha habido, pues la verdad es que no tengo noticias. Ha habido algunos gestos en público así como impertinentes, como si dijéramos, o feos, ¿no? Pero yo creo que más bien se debe al carácter de Leticia, que es un carácter incapaz de fingir, ¿no? O sea, esta cosa del fingimiento que lleva doña Sofía y las princesas reales desde que nacen, ¿no? Pues ella no lo tiene, y entonces yo creo que más bien estas respuestas, ¿no?, que le ha dado a veces a su marido, más bien que creo que es más bien una cosa de carácter que de que realmente pues tenga algún tipo de problema con su marido. A mí lo que me han dicho la gente que está próxima a ellos es que Felipe sigue muy enamorado de Leticia, que ha aprendido a apreciar sus cualidades y a apartar un poco sus defectos, a ignorarlos un poco, ¿no? Que a ella le encanta gustar, le encanta, es muy coqueta, le gusta gustar a su marido, y a su marido le encanta que sea así. Y veremos lo que pasa, porque yo creo que la educación de los hijos, que es muy importante y es una gran fuente de discusión para los padres, ¿eh? Esto, bueno, sabéis, ¿no?, los que tenéis familia, que es cierto que la discusión de los hijos siempre es en lo que hay más encontronazos figurados, pues en la educación de la princesa de Asturias, que la madre, ¿no?, es como antinatural esto, que la madre no tenga ni voz ni voto ahí, ¿no?, que tenga que callarse para que sea la ministra, si hay alguna novedad, que sea la ministra de Defensa la que la dé a conocer y no ella. Bueno, esto yo creo que es muy difícil de aceptar, ¿no?, para las personas corrientes, y yo pienso que por muy reina que sea, pues Leticia continúa siendo una madre corriente. Bueno, esperaremos, veremos lo que pasará estos 3 años. Yo solo os voy a... Bueno, ya lo dejamos aquí, Pilar, porque ya nos los has contado muy bien todo el tema de las crisis, pero yo aquí hay una de las cosas que quiero hacer hincapié. Si tú no estás de acuerdo con la monarquía, si no estás contenta con la monarquía, si no te sientes a gusto siendo monárquica, no lo es, esto creo que lo sabemos todos, es más republicana que monárquica, pero si no estás a gusto dentro de la Casa Real, ¿para qué te metes en la Casa Real? Una de las cosas que nos deja muy claro es esas orejitas al lobo que empezamos a ver desde muy al principio, de ser una persona manipuladora, de manipular al rey, de intentar llevarlo a su terreno, de no estar a gusto dentro de Casa Real y de intentar alejarlo al máximo. Esto es la conclusión que yo saco después de haber visto y después de haber analizado todo lo que ha ocurrido en Casa Real. No solamente porque no lo cuente Pilar Eyre, que yo vuelvo a repetir, Pilar Eyre tiene mano porque lleva toda la vida dedicada a Casa Real, y entonces, queráis o no, mano tiene en Casa Real, sabe lo que ocurre, sabe lo que se cuece, igual que Jaime del Burgo contó unas historias y Pilar Eyre también se hizo eco de esas historias. Fue, creo que, la única periodista que habla de Casa Real que dio fe a lo que estaba ocurriendo con Jaime del Burgo, o todo lo que había ocurrido con Jaime del Burgo, pero también Jaime Peñafiel, que es otro muy cercano a Casa Real, también ha destapado todo esto, ha destapado todas estas historias. Esa conveniencia por parte de Leticia, a estar dentro de la Casa Real por un tema de poder, única y exclusivamente de poder tener, de ser la reina de España, ese título de ser la reina de España, la mujer más poderosa del país, pero que realmente no está a gusto dentro de la Casa Real. No sé qué opinas tú. Para eso ya sabes que aquí abajo en la cajita de comentarios me puedes decir tu punto de vista a todo esto. Dejarme un like y compartirlo por tus redes sociales, que es totalmente gratuito. Aquí abajo.